alto, así que voy a tener que bajar el micrófono un poquito, así que después lo vuelven a subir, ¿eh? Bueno, siempre alguno tiene un privilegio, hermano, en la altura yo no la tuve, ¿eh? Pero bueno, hermanos, es un gozo en el Señor poder estar en la iglesia y es un privilegio, por sobre todo, pisar este púlpito de la cual tienen el privilegio, ustedes como congregación, de tener al pastor Héctor Catani. Bien lo decía ahí el pastor, nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos compartido muchas cosas, entre esos viajes, hasta picnics, hemos andado por el campo, pero por sobre todo, hermanos, hemos cultivado una amistad muy linda, ¿no? Que eso no nos ha hecho separar en el amor del Señor. Yo estoy volviendo con mi esposa a este lugar, a esta ciudad, ya casi más de 20 años que no pisaba esta hermosa ciudad tan grande y ajetreada que tiene. Y hemos estado confiando, hermanos, como decía ahí al hermano que nos recibió, por fe hemos estado confiando en la española del celular ese, así que, y hermano, eso es tener fe, porque no conocíamos nada casi de salir, apenas conocíamos ahí Constitución, el Obelisco, que es lo más alto que tienen, después nada, hermano. Así que decía el hermano, la verdad que eso es depositar nuestra fe, porque venimos manejando y tenemos que ir donde nos dice, ¿no? El GPS. Así que rogamos al Señor que nos indique bien, a ver si no íbamos a parar para Fuerte Apache, por esos lugares, ¿no? Pero bueno, hermanos, gracias a Dios estamos aquí y es un privilegio. Bueno, ya lo presentaba mi esposa Natalia y mis hijas, Fiorella, Antonella y Camila, la más pequeña. Y hermanos, sí, la verdad que hemos estado sirviendo al Señor desde cuna cristiana. Yo recibí a Cristo a los 7 años. Bueno, ya se adelantó el pastor a contar un poco la historia, ¿no? Sí, mi papá estuvo bastante tiempo en las misiones y lo que no sabía quizás que mi abuelo también era pastor. Y mi abuelo nacido en Tarija, ¿no? Así que tengo raíces bolivianas también. Así que por parte de mi papá, de mi abuelo, ¿no? Así que me hubiese gustado conocer a mi abuelo. Yo cuando nací vengo de una familia de 9 hijos, son 6 mujeres y 3 varones. Así que cuando yo nací mi abuelo ya había partido con el Señor y así que bueno, hubiese sido un gusto poder compartirle a él ahora que estamos como también misioneros ahí en Bolivia, en la ciudad de Tupiza, ¿no? Así que pero, hermanos, la verdad que es un privilegio servir al Señor y ahí estamos en el barrio de Suipacha, en San Salvador de Jujuy, en la Iglesia Jesucristo, la única esperanza, y hemos comenzado esa obra y doy gracias al pastor también que nos ayudó arduamente, ¿no? En el trabajo, con mucha oposición también, hemos recibido bastante oposición de otra gente, ¿no? Que hasta inclusive no nos dejaban predicar en algunos lugares, pero bueno, el Señor abre caminos, abre puertas y así que ese es nuestro Dios, ¿no? Fuerte y poderoso. Y le doy gracias al Señor por habernos permitido llegar, ¿no? Hemos tenido bastante dificultad, inclusive con el auto, ¿no? Para poder llegar aquí a la ciudad de Buenos Aires. Pero Dios ha provisto todo, hermanos, porque así es nuestro Dios, ¿no? Nuestra fe, desde que nos convertimos, tiene que estar puesta ahí en ese Dios poderoso, que si bien no lo vemos, pero ahí está, hermano. Voy a dejar después quizás la historia para otro momento. El pastor me dijo 20 minutos, media hora, tenemos oración, ¿no? Yo esperaba una vigilia esta noche, pero bueno, vamos a estar ahí. Sabemos que las reuniones de oración son más cortas, así que, pero bueno, yo quiero compartirles algunos pasajes bíblicos que más que nada quiero animarles, ¿no? Y el título dice, ¿qué espera Dios de mí? Pero primeramente quiero introducir ahí una historia que para mí como papá ha sido muy significativo,
¿no? Relatando un poquito de la experiencia de haber estado con mi esposa ahí en el parto, ¿no? Y por primera vez, ¿no? Estaba ahí siendo papá y mi esposa ahí en la clínica y ya estaba a punto de nacer nuestra primera hija. Así que ahí apurado yo para entrar al quirófano, ¿no? Y ahí estaba mi esposa ya para ser operada porque le estaban haciendo cesárea. Así que ahí haciendo fuerza y orando del apuro, hermanos, tenía que yo ponerme la bata y todo eso que se ponen para entrar, ¿no? Uno no puede entrar así nomás. Así que cuando entré ahí para estar al lado de mi esposa, las enfermeras y los médicos se reían un poco de mí, ¿no? Porque resulta que yo en vez de ponerme las botas esas que vienen ahí para los pies, me las puse una en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, de los nervios y todo eso, pero ahí estaba mi esposa luchando, ¿no? Para ya dar a luz. Así que, bueno, le hicieron la cesárea y ahí nació Fiorella, mi primera hija. Y como todo papá emocionado, luego estuvo también con las otras dos, ¿no? Con Antonella y después con Camila. Pero, hermanos, ahí pude contemplar a mi hija recién nacida. Y hemos estado 9 meses esperándola, ¿no? Para que salga, para conocerla. Si bien, hermanos, ahí estaba yo acariciando la pancita de mi esposa todo el tiempo, hablándole a mi hija, pero cuando salió era algo, hermanos, que me quedé ahí fascinado, mirando su rostro, su carita tan pequeña, sus manitos, sus deditos. Pero después de haberla calmado el médico, ahí la acercaba a mi esposa, ¿no? Para tenerla, pero empezaba a llorar y a llorar. Entonces la enfermera, después que se recupera mi esposa, se la acercaron para que pueda tomar la leche, ¿verdad? Y para que le dé el pecho. Y ahí estaba, buscando, ¿no? Con su boquita estirando su piquito, buscando ahí a la mamá. Y de esta forma ella estaba deseando, ¿no? Calmar ese hambre que tenía de su estómago, porque había salido a un mundo nuevo. Y hermanos, un poco eso es lo que refleja la palabra de Dios. Allá en el libro de Primera Pedro, quisiera que vamos ahí por favor a Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias le damos, Padre, por permitirnos estar aquí en esta iglesia Maranata. Gracias, Señor, por el recibimiento de los hermanos, del pastor. Gracias, Padre, porque nos has guardado en el viaje y hoy podemos disfrutar de esta coinonía con los hermanos unidos. Y queremos, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y Padre amado, como dice ahí en Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre mío, por permitirnos estar aquí leyendo este pasaje, una porción bíblica. Pero Padre, es un privilegio servirte y seguirte. Queremos, Señor, que tú nos hables al corazón en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Decía ahí el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice ahí el por qué. Para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Hermanos, un bebé, bien lo graficaba, necesita de esa leche de la mamá, ¿no? No es lo mismo que un niño que recién nace tome una leche
de tarro, de nido, en polvo, no crece igual, porque no tiene las proteínas que Dios sabiamente ha puesto en el organismo de la mamá. Ahí encontramos hierro, calcio, fósforo, potasio, etcétera. Todo lo que el bebé necesita para crecer fortalecido. Y hermanos, cuando toma esa leche, el bebé crece de esa manera. Evita de estar enfermo y va creciendo. Y eso es lo que el Señor nos invita, hermanos, a poder venir a beber de la leche espiritual no adulterada. Y esa leche, hermanos, es la palabra de Dios. Esa leche es la Escritura, que muchas veces quizás la dejamos de lado por hacer otras cosas, ¿no? Nos cuesta, hermano, tener tiempo para la lectura bíblica. Y hermano, no necesitamos otra cosa más que la Escritura para leer, para crecer. Y simplemente, hermanos, tenemos que venir y sentarnos a leer simplemente. Esto no es ninguna ciencia. Un cristiano debe tener su tiempo de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque necesita crecer. Tal cual lo describe el apóstol Pedro. Y dice, deben desear. Y hermanos, muchas veces nosotros no la deseamos. Llegamos a la noche, antes de acostarnos, y ahí estamos queriendo leer un pasaje, un versículo, un capítulo tal vez, que ni siquiera lo terminamos de leer y ya nos dormimos. ¿Por qué? Porque no hay un deseo. No le encontramos ese gusto. Y hermanos, cuando un bebé que nace no necesita más que la leche, y él busca de la mamá. Hermanos, yo me pasé mucho tiempo ahí al lado de mi esposa en su tiempo de maternidad, mirando y contemplando esa bebé, cómo ella succionaba, cómo estaba ahí buscando de la mamá, inclusive con su manito, buscándole el pecho para beber. ¿Por qué? Porque esa bebé deseaba tener, deseaba saciarse y buscaba, hermanos, a como dé lugar la leche. Y hermanos, este tiempo que nosotros estamos viviendo, bien encontramos ahí de parte del apóstol Pablo, dice que estamos viviendo tiempos peligrosos, que van a venir tiempos peligrosos. Y lo estamos viviendo, hermano. Claro que sí, en todo aspecto. Y hermanos, tenemos que empezar a encontrarle ese gustito a la palabra de Dios. Hermanos, quiero contarles, yo hace un año atrás quizás, yo estaba viajando para Tupiza y tenía mi mochila negra. Y ahí íbamos en un taxi desde San Salvador hasta la ciudad de La Quiaca. Y llegué, me bajé en La Quiaca, fui con mi papá aquella vez, lo estaba invitando ahí a predicar a Tupiza. Y cuando saqué mi mochila del taxi, después cruzamos la frontera y tomamos otro vehículo, un rapidito, hasta Tupiza, ¿no? Un vehículo. Y hermanos, cuando llegamos a la iglesia y llegamos ahí justito sobre la hora, y la reunión también comenzaba a las 7, así que nosotros 7 menos cuarto ya estábamos ahí. Y yo apurado, pastor, ahí cambiándome y buscando, queriéndome poner mi ropa para predicar. Y resulta que cuando abro la mochila, no era mi ropa. Y empiezo a querer buscar las cosas, nada de lo que había en esa mochila, hermanos, era mío. Así que, hermanos, preocupados, y dije, lo miramos con mi papá, le dije, alcé otra mochila, no es la mía. Y hermanos, yo traía en esa mochila un traje que me habían regalado, un zapato nuevo que no lo había estrenado, tenía otra ropa de vestir y cuando veo era toda ropa deportiva. Pero hermanos, la bendición era que era mi talla, era mi número, así que mal no me vino. Así que me puse lo que había y los hermanos cuando le conté se reían porque no estaba vestido, ¿no? A mi manera. Así que medio deportivo tuve que predicar, hermanos, ese fin de semana, ¿no? Bueno, ocurrió un cambio, era una misma mochila que llevábamos y fue intercambiada.
Pero hermanos, lo que más deseaba tener y más me preocupaba era mi Biblia. La tenía toda anotada, todo con mis machetes. Y hermanos, era un deseo y yo decía, pero ya no tengo mi Biblia. Y rogaba al Señor que pueda ser bien utilizada por aquella persona. Y dije, ojalá la lea. Y oraba al Señor que esa persona se convierta. Pero para que me devuelva mi Biblia. Ya no iba a ser deshonesto. No, hermanos, rogaba al Señor que quizás esa persona reciba a Cristo, tenga el interés de leerla y ahí iba a encontrar la salvación en Cristo. Pero hermanos, fue tanto el deseo, no le digo que me deprimí por no tener la Biblia, pero amaba mi Biblia. Hermanos, yo acostumbraba siempre a regalar Biblia desde muy temprana edad. Llevaba a los pies de Cristo una persona y yo tenía mi Biblia y le obsequiaba y le daba. Así que no me podían regalar Biblia que me regalaban, yo se la obsequiaba a las personas que recibían a Cristo. Me despojaba de mi Biblia. Y esa Biblia dije, ya no la voy a dar a nadie. Va a ser mía y ese es de estudio mío. Pero hermanos, ahora estaba yo sin mi Biblia, sin mi espada y necesitaba de ella. Así que agarré la de mi esposa y la empecé a garabatear, ¿no? A poner mis apuntes, pero no era lo mismo. No era lo mismo, no era mi Biblia. Y hermanos, la deseaba y la extraño. Ahora tengo una nueva, hace poquito me compraron, ahora en julio para mi cumpleaños, una igual, ¿no? A la que tenía. Así que, y ahora el problema es que de a poquito estoy perdiendo la vista, así que estoy ahí medio que empezando a alejar las cosas. Pero hermanos, había un deseo en mí de tener la palabra de Dios. Y debemos tener ese deseo, hermanos, de leerla, de introducirnos en ella, de empaparnos de ella. Para que nosotros crezcamos en las cosas del Señor y le conozcamos. Vamos a ir a otro pasaje ahí, hermanos, en San Juan. Capítulo 5. Versículo 39. Aquí nos dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, para conocer al Señor, para conocer a Dios, no es que va a venir una revelación del cielo, no es que nosotros, nos vamos a ir a algún lugar a meditar y de pronto la sabiduría de Dios va a introducir a nuestro corazón, a nuestra mente. Hermanos, no es eso lo que dice Dios en su palabra. Dios dice que debemos escudriñar, y escudriñar tiene que ver con meditar, con escarbar, con pasar tiempo en la Escritura. No es, hermano, que yo simplemente agarro la palabra de Dios, la leo y ya cumplí con el Señor, ya cumplí con la vida cristiana. Hermanos, eso es totalmente alejado a lo que dice la palabra de Dios. Esto no es una religión, es una relación que me ha dado Dios a través del Espíritu Santo, porque un día yo deposité mi fe en ese Dios grande, fuerte y poderoso. Amén. Y hermanos, eso es lo que a mí me motiva. Por eso yo debo sentarme a leer la Biblia, por eso yo debo buscar un momento para estar a sola con mi Dios, no solamente escudriñando las Escrituras, sino también para tener un tiempo de oración. El Señor Jesús dice escudriñar las Escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer al Señor Jesús? Lea su Biblia.
¿Quiere conocer a Dios? Lea su Biblia. Hermanos, Dios me trajo a este lugar en mi adolescencia, acá a Buenos Aires. Yo vine derivado de allá de Jujuy al hospital italiano. Por cierto, un hospital bastante caro. Y vine con un problema de salud, con un tumor que tenía detrás de mis fosas nasales. Tenía 12 años. Y me vine a Buenos Aires con mis papás, dejando allá mi ciudad, mi gente, mis hermanos. Y el Señor me trajo, hermanos, ahí ya con este problema de salud. Pero el médico me dice: Ezequiel, si no vas a operarte, es muy probable que puedas morir. Porque tu tumor no solamente está obstruyendo tu respiración, puede afectar tu cerebro y puedes morir. Hermanos, esas palabras a los 12 años de edad son muy fuertes. Nadie quiere morir. Ningún jovencito, ningún adolescente quiere morir. Pero hermanos, el Señor me trajo acá a Buenos Aires y Él me demostró quién era Dios, quién era Él. No solamente lo podemos conocer, hermanos, a través de la Escritura, pero también Él le va a demostrar quién es Él. Él me trajo a Buenos Aires, hermanos. Nosotros teníamos que casi embargar nuestra casa para pagar la operación en el hospital italiano. Pero por la gracia de Dios encontramos en pleno Buenos Aires un amigo de mi papá, en pleno Buenos Aires. Y ellos nos dijeron: ¿pero por qué no van al hospital Garrahan de pediatría? Ahí también pueden hacerse ver y operarlos. Y hermanos, fuimos. ¿Y saben qué? No nos cobraban ni el 10% de lo que el hospital italiano nos iba a cobrar. Y ellos dijeron: ¿y dónde están ustedes? Nosotros estábamos en provincia. Y ellos nos dijeron: ¿pero por qué no vienen a casa? ¿Se quedan aquí? No se preocupen, ya de andar gastando y viajando. Y le preguntamos: ¿y dónde están ustedes? Frente del hospital italiano, frente del hospital Garrahan, perdón. ¿Saben qué, hermanos? Cada vez que empecé a atar todas las cosas, estaba viendo que Dios me estaba probando. Dios estaba probando mi fe. Hermanos, esa fe que yo había leído en hebreo, ahora estaba poniendo por obra. Porque es fácil, hermanos, cuando uno dice hay que tener fe. Usted lee la palabra de Dios y dice hay que tener fe, hay que creer. Pero hermanos, cuando hay veces el agua nos llega hasta el cuello y nos quiere ahogar o nos quiere asfixiar, hermanos, ahí es cuando nosotros empezamos a querer apartarnos de las cosas del Señor. Y decimos: ¿para qué entré el Evangelio? ¿Para qué entré aquí? Ahora parece que las cosas me va peor. Hermanos, no es así. Dios está probando su vida. Pero por la gracia del Señor pude aprobar esa prueba que pasé. Fui operado, gracias al Señor, y aquí estoy, para ser usado por el Señor. Pero es importante, hermanos, que usted sepa de la Escritura, y usted sepa que no es la vida color rosa. Vivir la vida cristiana no es color rosa, hermano, hermana. Va a venir aflicción, va a venir prueba, como dice el apóstol Pedro, que no nos debemos asombrar del fuego de prueba que va a venir a su vida. No nos debemos asombrar. Eso debe ser algo cotidiano. Hermanos, esa prueba a mí me fortaleció. Esa prueba a mí me llevó al pastorado. Esa prueba a mí me llevó al liderazgo. Esa prueba a mí me llevó a cargar una iglesia para sacarla adelante.
Y no solamente una, hemos levantado otras obras, aparte también la de Tupiza. Hemos levantado Obras Felices, ahí se quedaron otros hermanos en esa obra. Hemos levantado en otro barrio llamado El Chingo, se quedaron otros hermanos ahí. Pero hermanos, todo esto, cuando uno atraviesa por estas cosas, qué lindo que es que usted pueda corroborar que lo que está sucediendo en su persona o en la iglesia esté acorde a la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted debe corroborar, debe escudriñar, debe desear la leche espiritual no adulterada. Amén. Para que por ella crezcáis, dice la palabra de Dios. Vamos a 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Es el último versículo del capítulo 3. Dice ahí el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, termina animándoles ahí a que sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. No debemos dejar de crecer. Debemos ser instruidos por la palabra de Dios. Y hermanos, especialmente los días de oración, que son los días que muchas veces nosotros nos quedamos en la casa y no queremos venir a la reunión de oración, ¿verdad? Los días de oración son los días que menos vienen a la iglesia. Y hermanos, cuando debería ser algo totalmente diferente en la iglesia. Yo voy a la iglesia para aprender de la Escritura. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? ¿Para calentar el banco? No, yo voy a orar porque tengo problemas. Yo voy a orar porque tengo necesidad. Yo voy a doblar mis rodillas para que Dios no solamente bendiga a mi familia, sino también voy a interceder por otros. Hermanos, todos pasamos problemas, todos pasamos dificultad. Pero hermanos, vuelvo a decir lo mismo. No es un problema el problema en sí, valga la redundancia. El problema es cómo lo solucionamos. ¿De qué nos aferramos? ¿De quién nos aferramos para atravesar ese problema? Y hermanos, cuando venimos a la Escritura es cuando entendemos que es ese Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Es el mismo Dios, hermano, que pagó el precio mandando a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y hermanos, tenemos ese favor de Dios inmerecido. Por eso nos exhorta, hermanos, a seguir creciendo en su gracia y en su conocimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, qué triste sería, hermanos, que el apóstol Pablo nos tenga que llamar a nosotros carnales, ¿no? Si estaría aquí. Yo me sentiría ofendido, hermano, ¿no? No me gustaría que me diga el apóstol Pablo
¿no? Eres un niño todavía. No te puedo dar algo más pulsudo, ¿no? Una comida más sólida. Todavía necesitas leche. Pero hermanos, esta era la realidad de la iglesia de Corinto. Fíjense, hermanos, tenían todo, todos los dones. Una iglesia grande, una iglesia fuerte, poderosa, pero lamentablemente también había ahí algunos hermanos que eran carnales, porque se dejaban llevar por su propia carne. Y hermanos, aquel que se deja llevar por su propia carne es porque no está crecido espiritualmente. Aquellos que dicen y vienen a la iglesia y empiezan a mirar los defectos, a mirar al hermano, a mirar al pastor, esos son hermanos carnales, que no están para sumar, están para restar. Y si no le gusta nada en la iglesia, se van a otra. Y ahí hacen lo mismo. Y nosotros le llamamos hermanos golondrina, ¿no? Van de un lado a otro. Y van sembrando ahí cizaña. Y no es el problema el pastor, no es el problema la iglesia. El problema está en su corazón, que no han crecido. No han crecido. Hermanos, fíjense, en tanto era el problema y en tanta vanidad que andaban estos hermanos en Corinto, que vemos un poquito más adelante en el capítulo 5, que había, dice, un joven que tenía a la mujer de su padre, ¿recuerdan? Ahí está en el capítulo 5. Y dice Pablo que los hermanos estaban envanecidos. Los hermanos no se preocupaban. A los hermanos le daba lo mismo que el hermanito tal esté con la mujer de su padre. Y Pablo condena, juzga al tal entregarlo a Satanás, sacarlo de entre vosotros. Pero hermano, hay que tener conocimiento, hay que tener firmeza en la Escritura. Hay que tener convicción. Y hermano, la convicción viene a través del conocimiento de las Escrituras. Usted no va a tener convicción a menos que sepa las Escrituras. Si viene alguien y predica acá desde el púlpito que la salvación se pierde y usted dice, uy, entonces hay que volver a recibir a Cristo cuando pecamos. Y hermano, usted va a estar en esa duda. ¿Por qué duda? Porque no ha leído las Escrituras. No sabe que la salvación es una vez y para siempre. Y la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Él nos la dio y dice que es eterna. ¿No lo dice en Juan 3:16? Pero hermano, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Leyendo las Escrituras. Nosotros debemos hacer como hacían los hermanos de Berea allá en el libro de Hechos, ¿no? Ahí estaba Pablo y Silas predicando, pero aún así, hermanos, y esto es digno de admirar, porque ellos dicen que escudriñaban las Escrituras día y noche. Hermanos, no se dejaban llevar por el cuentito. Ellos sí, que ponían en práctica las Escrituras. Y las tomabas en serio. Porque, hermanos, Dios no es un diosito. No es cuando necesito, acudo de ese diosito. Hermanos, Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso y temible. Hermanos, dice ahí en Proverbio, ¿no?, que debemos tener temor de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Dios. ¿Y cómo llegamos a tener temor de Dios? Viniendo a la Escritura, conociendo de la Escritura. Amén. Por último, vamos ahí a un pasaje. Efesios capítulo 4. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice su palabra? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. Nuevamente encontramos esa palabra. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, entonces nosotros debemos crecer para no dejarnos llevar como niños de aquí para allá, ser fluctuantes. Es como la ola. Hace rato pasamos por ahí, por la costanera, y miramos ahí un ratito. Estaban pescando, si podíamos ver, ¿no? Venían las olas de aquí para allá, ahí en el río La Plata. Y me imaginaba, ¿no? Así es, vamos de un lado para otro. Cuando no estamos firmes, cuando no estamos parados en la verdad, cuando no conocemos la verdad. Hermanos, yo escucho mucho esto de debemos seguir la sana doctrina. Y hermanos, eso es verdad, eso es bíblico. Pero también, hermanos, debemos tomarnos el tiempo, nosotros los líderes, los maestros que enseñan en las iglesias, los pastores, de enseñarles cuál es la sana doctrina. Amén. Yo debo pasar tiempo con mis ovejas o con quien estoy discipulando, enseñarles cuáles son esas sanas doctrinas. Y ahí, hermanos, cuando yo me afirmo en esa doctrina, hermanos, nadie me mueve. Y nosotros somos cristianos firmes en la palabra de Dios, somos bautistas y decimos por qué lo somos. Y de ahí no nos movemos. Aunque nos critiquen, aunque hablen de nosotros, aunque la parte de aquellos hermanos que pentecostales y otros más y de la prosperidad nos digan que nosotros no creemos en el Espíritu Santo y todo eso, las críticas, hermanos, eso no tiene que afectar en lo más mínimo en nuestra persona. Nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué es el Espíritu Santo por lo que dice la Escritura. Sabemos que lamentablemente, hermanos, en los púlpitos poco se hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos nos robaron esa herencia y ellos la malinterpretaron. Entonces, hermanos, nosotros hasta tenemos miedo de hablar del Espíritu Santo. Pero por cierto, hermanos, eso es lo que a nosotros nos mueve, nos da convicción e intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice ahí en Romanos. Pero hermanos, ¿por qué no hablamos? Porque no tenemos conocimiento. Pero escuchamos a otros predicadores, cualquier cosa, y ahí creemos. Y venimos a la iglesia y decimos, pero pastor, en aquella iglesia dicen así, en aquella... Y hermanos, hay veces, es cierto, nos reímos, ¿no? De la ignorancia, hay veces que hay en los hermanos que se dejan llevar de aquí para allá con falsas doctrinas. Lo cierto que hay falsas doctrinas, pero hermanos, debe estar usted firmes en la sana doctrina. Pero hay que tomarse el tiempo de ver cuáles son esas sanas doctrinas. Amén. Y como no tengo el tiempo, seguramente el pastor se debe cansar de hablarles de esa sana doctrina, ¿no? Así que yo les tiro al pastor y después me voy a Jujuy. Él ya hará el trabajo aquí con los hermanos. Pero hermanos, crezca, no sea carnales. Porque el pastor no se va a quedar con ustedes solamente con Juan 3:16. Yo les pregunto, ¿cuántos versículos saben? Y siempre dice Juan 3:16. Sí, es un hermoso versículo. Pero, hermanos, la Biblia no solamente es Juan 3:16.
Y debemos conocer las Escrituras. Debemos pasar tiempo con las Escrituras para que crezcamos. Amén. Hermano, separe un tiempo de todo su trabajo que tiene. Yo sé que muchos de ustedes tienen su trabajo, ¿verdad? ¿Quieren que le diga una cosa? Yo hace años renuncié a mi trabajo. Yo sé que muchos han venido y los que son inmigrantes de Bolivia o de otros países han venido aquí a Buenos Aires por una mejor calidad de vida quizás, ¿no? Y a buscar trabajo. Pero hermano, quiero que le diga una cosa. Yo lo dejé, yo renuncié. ¿Saben por qué? Para servir a ese Dios que la Biblia habla sobre la fe. Hermanos, yo vivo por fe. Amén. Amén. ¿Usted puede hacer lo mismo? ¿Renunciaría a su trabajo? Amén. A mi esposa le costó un poco, porque imagínense, decía, ¿y Ezequiel qué vamos a comer? ¿Y el mes que viene? ¿Y qué dice Dios? Dios proveerá. Amén. Y hermano, quiero agradecerles desde entrada, porque parte de esa provisión son ustedes, con las ofrendas de amor que ustedes nos dan, con mucho cariño y con mucho amor. Nosotros estamos infinitamente agradecidos a esta iglesia Maranata, gracias al pastor y al esfuerzo de todos ustedes. Hermanos, no quiero que ahora vaya y renuncie, mañana esté ahora, pastor, usted me hizo renunciar, ahora no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos. Hermanos, yo renuncié porque sentí el llamado del Señor al ministerio. Muchos hermanos están ahora, menos mal que yo no tengo todavía el llamado, pastor, me va a decir. Pero hermanos, si tiene el llamado, va a tener que hacerlo. Es más, nosotros cuando renuncié a mi trabajo, y hermanos, tenía dinero, bien, vivíamos bien, igual que ahora. Pero ¿saben qué? Me indemnizaron, pusimos un negocio. Y ahí estuvimos. Y el Señor me dijo, quiero que dejes ese negocio. Cerramos el negocio. Y el Señor me dijo, yo no te quiero a medio tiempo, yo te quiero tiempo completo. Y así el Señor nos fue llevando, hermanos, y vivimos hasta ahora por fe. Hemos pasado la pandemia, hemos cerrado la iglesia y Dios no se olvidó de este siervo. Dios es fiel. Pero hermano, ¿cómo conozco de la fidelidad de Dios? Porque conozco de las Escrituras. Conozco a ese Dios. Pase tiempo con las Escrituras, hermano. Amén. Y de esta manera va a conocer quién es ese Dios, que es un Dios maravilloso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho una persona nueva. Gracias, mi Dios, porque a ti te servimos. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que has tenido, que has mandado a Jesucristo, tu Hijo, para que nosotros alcancemos salvación a través de su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Señor, por salvarnos de una condenación eterna del infierno. Bendícenos, Señor, en esta noche. Padre amado, escucha nuestras oraciones en esta noche de oración. Padre amado, muchos venimos con necesidad, muchos venimos con clamor, muchos venimos también a darte gracias por todo lo que haces. Padre bendito, escucha nuestro clamor, escucha la oración de esta iglesia, escucha a cada hermano, Señor. Y según tu voluntad, tú nos puedes responder. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hermano.